Bueno, buenos días. eh, Vamos a iniciar clase. Entonces, el día de hoy tenemos unos temas muy interesantes para complementar, digamos, un pasito más adelante lo que hablamos la clase del martes. Entonces, un poco sobre arte y tecnología, pero vamos a ir a ver un poco la base de todo esto y su evolución. Entonces vamos a hablar sobre neoexpresionismo e hiperrealismo. Vamos a ver una serie de diapositivas con trabajos. Digamos que el neoexpresionismo e hiperrealismo fueron una de las bases que empujaron hacia lo que sería, por ejemplo, todo el utilizo de las nuevas tecnologías dentro del arte, en gran parte. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre arte y nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Que va a ser muy interesante. Mm, pero vamos a empezar primero con arte. No, perdón que ya me perdí aquí. A ver. Vamos a empezar con arte y nuevas tecnologías. Luego neoexpresionismo e hiperrealismo. Hablamos un poquito del videoarte. Vamos a hablar un poquito de net art. Y vamos a hablar un poquito de arquitectura contemporánea, tendencias y temas. Este es un documento súper chévere que encontré sobre todo lo que es el high tech y el mundo de la arquitectura. Entonces muy interesante realmente. Vamos a tener unos conceptos muy chéveres ahí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, Arte y nuevas tecnologías. Entonces, el arte en la era de la distribución digital, antecedentes artísticos e históricos, el arte de los nuevos medios como movimiento, comienzos, colaboración y participación, de la apropiación al código abierto, parodia corporativa, el hacker y el hacktivismo, intervenciones, identidad, telepresencia y vigilancia, apoyo institucional, iniciativas independientes, colección y preservación del arte de los nuevos medios. Estos son los temas principales que vamos a tratar acá. Bueno, entonces vamos con una línea de tiempo que inicia así. En 1993 el fenómeno de las .com empezaban a eclosionar. Creación de Jodi.org, página web artística, Hemskerk y Paesmans, 1993. A ver, eh, voy a compartir, voy a dejar de compartir. Ay, esperen. Voy a dejar de compartir la pestaña de qué, del PDF, y voy a compartir toda la pantalla. Así vamos a ver un poquito también algunas de las páginas acá. Miren, aquí tenemos la jodi.org. Esta sería la página. Entonces esto es prácticamente de 1900.
93 y digamos que es una página web artística de estos dos artistas. Entonces es bastante interesante. Empieza a hacer, esto es inicio de NetArt. Miren, acá damos buenos días, damos un clic y tenemos todos estos elementos realizados por medio de NetArt. Entonces miren, es toda una serie de coordenadas, de elementos. Entonces miren, por ejemplo acá, si vemos el inicio, esto es como decir la presentación de la página de la obra de ellos, ¿cierto? Hacemos clic y nos lleva a esta especie de mapa, ¿ok? Entonces tiene aquí target, tiene unas locaciones en las cuales vamos haciendo clic, miren. Entonces, por ejemplo, vamos sobre esta, Message Binex. Entonces miren, acá tenemos una composición de NetArt. Esto es para ir viendo luego en el PDF. Les dejo este PDF y pues tienen acceso a todo esto, ¿de acuerdo? Es interesante darle una ojeada. Hay cosas que uno pues dice no logro entender, pero hay otras que sí es bastante interesante. Por ejemplo, Surgery, miren, tenemos acá una pequeño loop, ¿cierto? De un Mario Bros. Volvemos acá, por ejemplo, a Beta Lab y venimos aquí y tenemos distintos conceptos que ellos ponen y proponen. Bueno, entonces digamos que esta sería una. Es un poco loco todo esto. Entonces, luego en este documento que les dejo están los enlaces, ¿de acuerdo? Hacen clic y los lleva directamente al enlace. Es muy interesante. Entonces, cambió la concepción que mucha gente tenía de Internet y demostró que no era un simple medio para la transmisión de información, también podía ser conducto de expresión artística. Aquí tenemos la portada. Creo que el ordenador es un instrumento con el que acceder a la mente de alguien. Dirk Pasmas. 1994, Netscape, primer navegador comercial. Internet deja de ser una red empleada solo por entusiastas de la informática e investigadores académicos. Hay que decir que antes del 1994 la interfaz de Internet no tenía navegadores, se hacía directamente, se abría prácticamente mmm, la shell del computador. O sea, les voy a mostrar. eh, a ver, a ver. Vamos a abrir acá un momentico la shell del computador para mostrarles lo que es la shell del computador. Ok, listo. Esto sería la shell del computador. Entonces, por ejemplo, antiguamente uno lo que hacía era que entraba y tenía aquí este código, ¿ven? Y uno le tocaba empezar a escribir ahí. Entonces, se quería conectar a algún lugar. Entonces, yo venía acá y daba una serie de comandos y empezaba ahí a entrar y a mirar las cosas. Entonces uno, por ejemplo, decía quiero ir a algún sitio, ¿cierto? Entonces aquí tenía que irse directamente y ni siquiera era HTTP, tenía uno que poner el IP e irse, por ejemplo, a un sitio donde tuviese propio una interfaz con una dirección específica. Entonces uno le decía aquí connect to // IP y le tocaba a uno darle todo este código para poder entrar a un sitio web. Y no, cuando entraba, prácticamente lo que se encontraba era algo parecido a esta interfaz así. Entonces uno encontraba ahí una serie de directorios y lo que decía era listo, entonces tenemos en este directorio que entré, vamos entonces a entrar al directorio work y a ver lo que hay ahí. Entonces uno decía listo, vamos acá y no tiene nada. Entonces bueno, tengo ese ahí, por ejemplo. Entonces
Era así sucesivamente. Entonces uno entraba y tenía algún archivo ejecutable, ejecutaba ese archivo, se abría una paginita como la que vimos antes, y esa era la navegación sobre internet. Era bastante precario en ese sentido, pero pues estaban ya conectados a los computadores. Era una cosa realmente de entusiastas. Luego cuando nace Netscape, pues tenemos el primer navegador, lo que conocemos hoy ya como navegadores avanzados. Tenemos Google Chrome, tenemos Firefox, tenemos Internet Navigator, tenemos Opera, tenemos Safari, bueno, tenemos una infinidad de navegadores, pero el primero que hubo fue Netscape. Yo me acuerdo que ya alcancé a utilizarlo, era de los primeros navegadores, y el motor de búsqueda que uno utilizaba era Alta Vista. De los primeros sitios donde hubo internet acá en Colombia fue en la Biblioteca Nacional Virgilio Barco. Estaba ahí sobre la 26, y uno prácticamente lo que hacía era que llegaba allá, si tenía que descargar alguna información, porque todavía no había eso, era en el 1994 ya, sí, ya me acuerdo, 93, sí. Iba uno allá y ellos tenían una serie de links que uno podía entrar directamente, y llevaba un disquete. Si uno tenía que descargar información, le hacían una escansión de que no hubieran virus y todo eso, y luego uno podía entrar a internet. Ya sucesivamente yo vine a tener internet en el 1995, pero antes no teníamos internet, era solo el computador, y si uno quería algo de internet pues iba allá, y en ese momento era gratuito y ni siquiera todo el mundo entraba. Era quien tuviera un computador. Nosotros en el 93, 92 ya teníamos un computador, pero pues es algo que realmente, como les decía en la clase pasada, no tenía ni siquiera un cuarto de la capacidad de procesamiento que tiene el teléfono de cualquiera de ustedes hoy en día. Tenía 4 megas de memoria RAM. Un computador normalmente, un teléfono normalmente hoy en día tiene 8 gigas, 2 gigas. El disco duro eran 250 megas de capacidad. La tarjeta de video era una cosa incorporada y prácticamente eran 2 megas de tarjeta de video, y tenía disquetes de 5 un cuarto, o sea, esos grandes negros. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los disquetes de 5 un cuarto? A ver, vamos a ver los disquetes de 5 un cuarto. 5 un cuarto. Esto es hacer un salto en el tiempo. Eh, este era el disquete de 5 un cuarto. Aquí tenemos la evolución de los disquetes, miren. Vamos a abrir acá en una nueva pestaña. Estos disquetes eran súper pequeñitos, o sea, floppy disk. Esto tenía una capacidad súper pequeñita. Estos disquetes tenían como 1 mega de capacidad. O sea, aquí uno introducía, estos eran grandes. Estos si se acuerdan, alguna vez si los vieron, estos otros de 3,5, estos azulitos. Sí, yo eso sí. Bueno, esos disquetes ya no se usa nada de eso. Es como los CDs que están destinados, y los DVDs, a desaparecer también, a quedar obsoletos como los disquetes. Y dentro de un futuro, por ejemplo, también las memorias USB también quedarán destinadas a quedar obsoletas, poco usadas, ¿cierto? Entonces yo lo que alcancé a iniciar a usar fueron estos disquetes. Aquí cabía 1,5 megas de información. Y créanme que instalar un programa por medio de estos disquetes era una locura, de verdad. Luego salió este de 5 y 2 y 25 medios, que tenía la misma información pero más pequeñito. Este era grande, o sea, a comparación de este azulito, más o menos este era casi, no sé, me acuerdo que era como, esperen, a ver que miro uno que tengo acá. Si esos disquetes eran aproximadamente de, medían 12 centímetros por 12 centímetros. O sea, imagínense, y eran súper delgaditos. O sea, esto era como una especie de cartoncito, esto negro,
y por dentro esto era magnético, esta parte era magnética, o sea, se dañaban muy fácilmente, súper fácilmente. Uno los ponía dentro del lector de disquetes, que eran grandotas, hacían unos sonidos rarísimos, y esto iba girando, entonces la información iba aquí guardada, y este era el centro, que era lo que hacía mover. Luego estos eran pues más nuevos, pero aquí en Colombia se utilizó muy poco, y luego llegó que este llegó casi hasta el año 2000, 2000 y pico en su uso. También instalar solamente Microsoft Office con este era una locura. O sea, uno tenía perfectamente para instalar Office, tenía 15 disquetes de estos. Y le tocaba ahí en 3 megas que tenía cada uno. Y si el programa pesaba, no sé, 50, 60 megas, pues le tocaba estar cambiando el disquete cada ratico cuando terminaba de instalar. Antes de esto estaban las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas, a ver, y habían unos cassettes también. A ver, cintas magnéticas. Miren, anteriormente en informática también se usaban estas cintas magnéticas así. Se usaban estas, propio así en este sentido. Eran cintas magnéticas. Y luego sucesivamente salió una especie de cassette. Estos son de video, pero estas eran las de informática. Miren. Entonces prácticamente eso desenrollaba y se desenrollaba. Eso era antes de todo eso. Estos luego salieron estos cassettes. Yo también alcancé a usar estos cassettes que eran antes de los disquetes negros, esos grandotes. Y esto también era otro sistema de cinta que había. Pero entonces se pueden imaginar, miren acá la evolución de la informática. Tenemos acá los disquetes, su evolución, las cintas. Bueno, es bastante interesante. Creo que ustedes nunca habían hecho un salto en el pasado así, ¿cierto? Entonces piensen, eh, piensen, piensen lo que era tener internet, ¿cierto? O sea, sus disquetes, las cintas magnéticas y todo eso eran para intercambio de información entre computadores. El tener a disposición una red de internet era poder acceder a la información en tiempo real y no estar más limitados por eso. El primer disco duro que existió en la historia era un disco duro que pesaba aproximadamente 350 kilos. Era grande como una nevera normal de esas casas, de casa normal, y tenía solamente capacidad para guardar más o menos 580 kilobytes, ni siquiera megabytes. Eso fue el primer disco duro. Luego y ni siquiera era comercial, los tenían solo las grandes compañías, bancos, cosas así. Era una locura. Sí. Luego el primer disco duro que hubo comercial como tal tenía una capacidad de 125 megas y era una cosa que ocupaba la mitad del escritorio. En Italia yo pude verlos, eso era una locura. Entonces internet significa eso, internet como vimos, DARPANET fue el precursor. DARPANET era como decir el precursor de internet y fue desarrollado por el ejército americano y era para poder se había desarrollado prácticamente una red, cierto, informática propio en la época de la Guerra Fría, para que si hubiese por ejemplo un ataque atómico, se pusieran a bombardearse con bombas atómicas nucleares entre americanos y rusos, pues que si había una interrupción de las antenas de comunicación, pues que tuvieran como apoyo una red interna, ¿cierto? Una red bajo tierra que pudiese tolerar pues esos ataques. Entonces se pensó en usar estos cables telefónicos para hacer esas conexiones y nace la red como tal. eh, Nace internet, DARPANET, y era 100% militar. Esto se desarrolló en los años 80, entre la mediados de los años 80 y finales de los años 80,
y luego salieron todos los protocolos de conexión, etcétera, etcétera, de internet. Entonces se volvió ya, lo liberaron y se volvió algo civil. Y hoy en día, miren, hacemos clase por internet gracias a pues a un proyecto militar. Bueno, gracias a un proyecto militar, pero pues gracias a la pericia de la gente que ha sabido adaptar todas estas cosas para el uso nuestro. Bueno, entonces de toda esta historia sí venimos acá a Netscape. Si uno empieza a dar una ojeada en todo lo que sería la informática, pues la informática ha dado unos saltos, la tecnología ha dado saltos de gigante en los últimos 50 años, impresionantes. O sea, los últimos 30 años para la informática, desde 35 años, desde mediados de los años 80 hacia acá, ha tenido un desarrollo increíble, o sea, gigantesco. Ni siquiera los mismos carros han tenido un desarrollo tecnológico como la informática. Y los carros ya llevan más de un siglo entre nosotros. Entonces piensen en ese desarrollo tan increíble. Bueno, entonces Netscape, primer navegador comercial. Internet deja de ser una red empleada solo por entusiastas de la informática e investigadores académicos. Internet se hace popular. Netscape, popular medio de comunicación, publicación y comercio. Los siguientes términos se hacen populares: red, web, ciberespacio.com. Se acuña el término nuevos medios, modelos digitales, CD-ROM y la red. Alejarse de los recursos tradicionales, prensa y televisión. Nuevos recursos multimedia interactivos. Arte digital, arte electrónico, arte multimedia, arte interactivo. Arte y tecnología, media art, video, juegos de ordenador, cámaras de seguridad, telefonía inalámbrica, mini ordenadores portátiles, sistemas de navegación por GPS. Son los artistas quienes, al emplear dichas tecnologías con propósito crítico o experimental, las redefinen como medios artísticos. Antecedentes artísticos e históricos. En el siglo XX, dadaístas de Zúrich, Berlín, New York, experimentar con técnicas e ideas nuevas. Reacción de la industrialización de la guerra y la reproducción mecánica de textos e imágenes, pop art. Respuesta a la revolución de las tecnologías de la informática y la digitalización de diversos modelos culturales, arte conceptual, videoarte. Como primero el dadaísmo, estrategias, fotomontaje, collage, ready-made, acciones políticas y performance, uso provocador de la ironía y el absurdo, irritación del público. Obras, aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Brandon Xu Liechang. Image is everything. Line ourselves, mirrors building. Esta es una de las primeras. Esta es Genetic Response 3.0 del 2001 de Diane Ludin. Aquí la podemos ver. Tenemos acá la obra, ¿cierto? Y nos lleva, tengo desactivado el Flash Player, pero pues bueno, nos va dando aquí un ejemplo de la obra. Esa la pueden ver también, pueden acceder a ella, ¿de acuerdo? Tenemos entonces Prepared PlayStation 2005, bugs de codificación de un videojuego repetidos en loop. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a verlo. A ver, ¿por qué no entró? Vamos a copiarlo. Bueno, yo les dejo el documento y ustedes después van y le dan una ojeada, ¿listo? Para ir viendo las obras, porque si no, no alcanzamos a ver un poco el documento. Del pop art, pintura y escultura pop, referencia a la cultura comercial. Obras: Space Invaders in Trigger Happy, 1998, dúo artístico Thompson Included. No me quiero entrar a YouTube por medio de este. Entonces era una reproposición de qué cosa, de ya al tener un poco el trabajo de informática desarrollado, más acceso a las personas a la informática, empiezan a hacer tanto en esta como en estas reproposiciones. Aquí tenemos pues una serie de modificaciones dentro de unas imágenes que se empiezan a convertir en obras de arte, por decirlo aquí. Aquí tenemos loops de codificación en un juego. Este es Tom Hawk, creo que era uno
patines y hacían una serie de loops repetidos, empiezan a trabajar con una serie de conceptos sobre el digital. Aquí lo mismo, hacen una reproposición de Space Invaders. Space Invaders fue uno de los primeros juegos que hubo en la historia de la informática, y hacen una reproposición también muy interesante. Bueno, entonces tenemos del arte conceptual, obras. Given an icon described by a 3232 grid. O sea, un icono describiendo escrito por una malla de 32 por 32. Cada elemento de la malla será coloreado de blanco y negro. Mostrar cada icono. Applet de Java, mini aplicación integrada a un navegador de internet, programado para explorar a lo largo de varios trillones de años todas las imágenes que es posible formar en una retícula 32 por 32 píxeles. No necesita ser visto, necesita ser entendido. Esto es bastante interesante. Del 1996 de Every Icon de John F. Simon Jr. Del videoarte con las primeras cámaras de videoarte portátiles, PortaPack. Obras: Estados Unidos Continental, Nam-June Pike, Superautopista Electrónica, 1995. Esta es una obra muy interesante de Nam-June Pike. Debemos decir que uno de los primeros, dos de los precursores en la videoarte fueron Nam-June Pike y Wolf Wallstein, siempre lo digo mal, con sus trabajos. Pike, cuando tuvo entre sus manos la primera cámara, lo primero que hizo fue en Nueva York subirse a un taxi con la cámara y empezar a grabar todo desde el taxi, y eso fue una parte de sus obras de videoarte. Pero Wallstein fue realmente el primer videoartista que realizó un trabajo de videoarte. El arte de los nuevos medios como movimiento, 1980, década de la hipertrofia del mercado artístico. Aparece una plétora de micromovimientos, pierden empuje. 1987, lunes negro, 1910, caída del mercado de valores de Estados Unidos. Hasta entonces el arte de los nuevos medios se encontraba aislado del mundo artístico. 1997, el Net Art fue incluido por primera vez en la exposición Documenta X de Kassel en Alemania. Ideología californiana, término acuñado por Richard Barbrook, movimiento cultural y político al que se opone. En él plantea que estas creencias combinan de forma adulterada la actitud despreocupada de la contracultura hippie y la pasión empresarial de los yuppies, gracias a la fe en el potencial emancipatorio de los nuevos medios y tecnologías de la información. NetArt, auge de Internet, inicio de los 90, introducción de nuevas facilidades de interconexión y herramientas gráficas simples para el uso de la red, surgimiento de un nuevo perfil de usuarios, en su mayoría de personas comunes no ligadas a los sectores académicos, científicos y gubernamentales. Como podemos ver, de todas maneras, siempre el arte tiene una evolución. ¿En qué sentido? En una evolución de revolución, ¿cierto? Siempre es una revolución en contra o en crítica o en respuesta de lo que son todos los momentos que se viven a nivel social y económico, ¿cierto? A nivel político. Entonces las contraculturas en el arte siempre van a tener esa revolución para generar ese desarrollo. Colaboración y participación. Los artistas a menudo trabajan en régimen de cooperación en grupos o colaboraciones a largo plazo. Muchos proyectos de nuevos medios precisan una amplia gama de aptitudes tecnológicas y artísticas para ser llevadas a cabo. Los artistas multimedia desafían la noción romántica del artista como genio solitario. Aquí tenemos Carnivore, RSG, Radical Software Group. Es uno de los grupos que nacieron de desarrollo de software. Vamos a ver si todavía está activo, porque eso es bastante antiguo. Listo, aquí lo tenemos, miren. Esta es una parte de NetArt. Aquí estamos viendo, por decir así, un grupo, el grupo Carnivore, que se dedicó pues a hacer NetArt, y se desarrollaron como artistas digitales.
Esto es una versión actualizada en abril de 2016. Carnival is a processing. Carnival es un proceso de librerías que los permite eh, sobrevivir, o sea, a ver cómo puedo describirlo bien, que le permite mejorar la sobrevivencia de la información en los networks, en las redes. Carnivore escucha el tráfico de internet, email, web surfing, que sería la navegación de internet, etcétera, en una red específica de una red local, usando procesos que usted está animando, diagnosticando, interpretando el tráfico de internet en cada forma que usted quiera. Entonces, esto es una actualización para procesos 3 de 64 bit Mac en Linux. Aquí tenemos, bueno, todo el proceso y hacen todo, miren, toda una experiencia de todo el código a nivel visual, por ejemplo. Es bastante interesante. Les invito a que después den una ojeada a todas estas cosas, porque realmente es algo de lo que ustedes deben tener buen conocimiento, ya que nacieron, son hijos de esta tecnología, o sea, de todas estas tecnologías. Todos ustedes que son millennials, pues son hijos de estas tecnologías, y todo lo que ustedes ven como conceptos digitales hoy provienen de estos elementos, de todas estas tendencias del arte. Bueno, entonces, grupo de artistas cuyos integrantes usan nombres ficticios y una identidad corporativa como parte de una compleja crítica de las ventajas que reciben las grandes empresas en el sistema legal estadounidense. Entonces aquí tenemos una página de Team M Arc, ok, es bastante interesante. Esto es bien chévere porque uno va viendo todas estas páginas. eh, ya no existe el dominio, qué lástima. Estos dominios son antiguos, o sea, son los que estamos viendo, son dominios que tienen más de 30 años, o sea, son históricos, chicos. Bueno, esto también es otra identidad, ven, corporativa, es un grupo de artistas, por decirlo así, o hackers, que desarrollan pues estos proyectos y dentro de ellos aplican sus obras de net art. Participación activa del público relacionado con los happenings. Aquí tenemos parte del happening. Umbrella.net 2005. Johan Broker, Cohen y Catherine Moriwaki. Bastante interesante, ven. Es un concepto muy bonito. Una red de sombrillas luminosas. Aquí tenemos The Altons a Telesymphony. Ven, una sinfonía visual. Vamos a ver si puedo coger y copiar este link. A ver. Ay, caramba, no me deja copiarlo. Bueno, luego ustedes copian aquí y van viendo estas obras, ¿de acuerdo? Porque tenemos harto material que ver. Es una sinfonía, una telesinfonía. Prácticamente hacen un espectáculo de una sinfonía por video, ¿ok? Y acuden todas las personas a verla. Es una performance, por decir así. Pero entonces hagan de cuenta que miren, aquí se ve eh, toda la gente, aquí está proyectada, miren, toda la gente que está aquí sentada. Y aquí hay cámaras que toman en primer plano esta performance de estos artistas Telesymphony, ¿de acuerdo? Que hacen una especie de sinfonía con elementos varios, ¿de acuerdo? Y hacen con elementos de computador y de música, loops repetitivos, y hacen una especie de sinfonía electrónica, por decir así, a la cual pues acuden estas personas a verla. Es bastante interesante como performance.
eh, Mi novio regresa de la guerra, 1996. Olia Lialina, la página web de esta artista es muy interesante. Miren, aquí tiene, no sé por qué no va aquí. Bueno, esta es la página web, por ejemplo, de esto. Prácticamente era del 1996, miren. Entonces realiza esta obra, por decir así, digitalizada. Miren cómo se ve todo de pixelado. Y es una especie como de recuento, de sucesión cronológica, un poco teatral, pero es interactiva, porque ven, uno va aquí y va teniendo una respuesta. Muy interesante de ver. Sí, es bastante interesante. Bueno, entonces de la apropiación al código abierto, pero bueno, de ella hay un montón de cosas. Si entran a la página web, tiene un montón de obras. Y de la apropiación al código abierto, esto es muy interesante y esto es cuando se empieza a volver la pesadilla de todos los productores de sistemas operativos y programas para los sistemas operativos, porque empiezan a abrir los códigos de los programas, empieza a haber hackeo de programas, se nace lo que son los crackers, ¿cierto? Ustedes saben que dentro de los hackers está el hacker, está el cracker y está el lamer, ¿cierto? Los más peligrosos son los lamer. Los lamer que son los que hacen el phishing, sustitución de identidad. O sea, son los que roban nuestra identidad, por ejemplo, roban nuestros números de tarjeta de crédito, de documentos y compran con eso o hacen un montón de delitos electrónicos con nuestro nombre. Hacen un montón de cosas, esos son los lamer. Los crackers son los que normalmente, como su nombre lo dice, hacen crack, violan seguridad, por ejemplo, seguridad de los programas. Entonces, gracias a ellos, mucha gente puede utilizar los programas pirateados que se usan. O sea, en los programas que ustedes usan, por ejemplo, Illustrator, Photoshop, todo eso, los crackers son los que realizan esto, ok, al igual que entran dentro de un montón de servidores, pues que tienen seguridad y roban información de ahí, información, no sé, corporativa, gubernamental, etcétera, etcétera. Uno de estos ejemplos de un cracker, por decirlo así, era Wikileaks. ¿Ustedes saben lo que era Wikileaks o lo que es Wikileaks? Julian Assange. Ninguno. Hay inclusive la película. Wikileaks era prácticamente, miren, aquí está la definición. Wikileaks, del inglés leak, fuga, goteo, filtración de información, es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados de contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. El fundador fue Julian Assange, que en este momento se encuentra en Inglaterra, en la en la embajada de Ecuador, y lleva años encerrado ahí para que no se lo lleven a Estados Unidos y lo metan en cadena perpetua, lo maten. Fundación 4 de octubre del 2006 en Islandia. Propietario de Sunshine Press. Tipo de sitio, archivo de documentos. Tipo de organización internacional. Entonces, Software Media Wiki. Entonces, por ejemplo, uno aquí, no sé, veamos si nos permite entrar. A ver, Wikileaks. Ok, miren, acá está Wikileaks. Y tenemos un montón de cosas. Entonces, por pura curiosidad, si quieren ir a dar una ojeada, pues lo pueden ver. Y aquí está patrocinado por Wikileaks, está por Tor, que es un sistema de navegación de internet que conserva la privacidad de los que navegan, o sea, que no se vea en la red lo que uno hace. Tails es un sistema operativo también para lo mismo. Courage es una fundación y Bitcoin pues es las monedas digitales.
Entonces aquí tenemos toda una serie de cosas. Luego, por pura curiosidad, vayan y miren lo que es Wikileaks. Entonces, bueno, de la apropiación al código abierto, collage y el sampleado, artistas comenzaron a insertar en su obra imágenes y sonidos, internet y nuevas tecnologías, fácil acceso a imágenes, sonidos, textos y otros recursos, cortar y pegar, buscar modelos alternativos, software de código abierto, campaña de leyes de propiedad intelectual, violación de los derechos de autor, incluyen fuentes musicales, pop, hip hop y dance. Aquí tenemos After Sherry Levine 2001 de Michael Landenberg. Okay. Escaneó las imágenes de un catálogo en el que aparecen una fotografía Levine de la obra de Evans y las publica en una página web. Estrategia explícita para crear un objeto físico de valor cultural, pero con valor económico escaso o nulo. A ver si me deja entrar a Vimeo. Sí, a Vimeo sí. No, esta ya la quitaron. Bueno, es que muchas de estas páginas las van quitando. Bueno, aquí tenemos Super Mario Clouds de Cory Arcangel. Cuenta con una serie de proyecciones de pared que eliminan todo el juego, mientras que solo dejando un cielo azul intenso recorrido por ralentizado, nubes blancas, una estética que recuerda a la figura líder del arte pop de Andy Warhol, de plata flotando Klaus. A ver, no, este es también en YouTube, no me permite. Entonces, ven, prácticamente no, simplemente lo que hacía era modificar el código del juego y prácticamente era por decir así, su manera de realizar arte electrónico. Ven, aquí tenemos a la izquierda una serie de modificaciones que hizo al código del juego. Ven, hizo una modificación absoluta. Esta es, por ejemplo, solamente Super Mario Clouds, las nubes nada más, sin ningún sencillo. No entiendo lo que me preguntas, tener alguna duración. De lo que estábamos hablando antes, profe, de las páginas. Ah, sí, sí, sí. No, más que todo las quitan muchas veces porque muchas de estas obras se encuentran expuestas a un montón ¿de qué? De demandas legales por derechos de autor, de una cantidad de cosas. Entonces, eso es una locura. Pero bueno, Alejandra y Jaisuli no están conectados. No, mentiras, Jaisuli sí. Sebastián, Jonathan y Alejandra no están, ¿cierto? Sí, sí, perdona, perdona. Hablé con él y no tiene internet, se le fue la casa. ¿Quién? Que a Jonathan se le fue el internet, profe, Mm, él me llamó ahorita y a Alejandra, decir, esta niña me preocupa, Alejandra me preocupa porque, bueno, no sé, ella verá. Bueno, entonces tenemos entonces que esto nace también como el realizar cambios, por ejemplo, en todo lo que son elementos de manera electrónica. Por ejemplo, les voy a mostrar algo que yo durante un poco de tiempo hice. Se llama Circuit Bending. Listo. Y lo que hacen es que prácticamente se cogen juguetes, cosas así, y se les hace una modificación de los circuitos. We have a screwdriver. A ver, esperen que miramos un momentico este video y les comparto para que se den cuenta un poco lo que sería arte digital de modificación. Some alligator clips. A solder and a soldering iron. And last but not least, Aquí you muestran probably todos want to los put your toy back elementos. together once you're all done. Y ahora cogen un juguete de esos Gently open musicales up the para toy niños, and expose the circuit board underneath. lo abren y lo que hacen es soldar Now we're going to take a look entre and search for some circuitos para lograr possible otros bend sonidos spots. distintos. Miren, Take your alligator clips and just poke around anywhere.
Word of warning, make sure you stay away from anything connecting to the batteries, as you may hurt yourself or break your toy. Once you have the green part of the circuit board exposed with all the little solder points, you're going to take your alligator clips and just start poking around. You might want to activate a sound first, so there's something playing, and then go to town. Ven, ahí hacen una interferencia y cambian la secuencia de todo. Here's a bend I particularly like. It adds a funky drum rhythm to the back of the sound. I like that. Let's solder it up and make it permanent. After you've marked the 2 points, Aquí that you made tenemos a otro connection, video más específico. Circuit Bending de TED, es una charla de TED. O sea, súper chévere. ¿Saben lo que es TED? ¿Sí saben lo que es TED, chicos? Yo no, bro. TED es prácticamente una plataforma de conferencias y van los más duros a hablar ahí. Entonces es súper interesante. Si cuando busquen TED encuentran por YouTube todas las conferencias. Miren, acá tenemos a Eric Brumbar haciendo circuit bending, pero este es súper chévere como lo hacen. Okay, what is this thing? It's making a lot of very strange noises. I have no idea how it got here. Okay, I do know a little bit about how it got here. And I know something else that might be interesting about this little gizmo. I know what it used to sound like before I messed with it. And it used to sound like this. Red circle, blue square, yellow triangle. So this used to look like this. So I went to the thrift store and I bought this toy for $2 and I ripped the guts out and I turned it into this thing. So what kind of technological intuition does it take to do something like that? That's what I'm here to talk about. I'm here to talk about how you can learn enough about technology to do this, to take an innocent children's toy and turn it into something really annoying. Now, why is this interesting? I think it's interesting because in some ways I think this is like the 21st century equivalent of fixing a faucet or checking the tire pressure on your car. You don't need to be a plumber and you don't need to be an auto mechanic to do that, but you have to have some intuition about how these things work. And I'm not alone in thinking that this kind of technological intuition is important. The National Research Council, the National Science Foundation, other organizations like that have been talking for years about Bueno, aquí él technological habla sobre literacy todo esto, and está en how, una as conferencia. 21st century Si quieren verla, inhabitants of miren. this world, we should know more. Se las pongo aquí por medio del chat para que luego la vean, ¿de acuerdo? More about the Perdón. technology. Entonces, University aquí professor habla sobre law. todo lo del So circuit one of the bending projects from this y class cómo is es una evolución prácticamente de todo lo que es el arte actual. O sea, esto es arte actual ya, ¿ok? Aquí tenemos muchas evoluciones de eso. Por ejemplo, cómo hacer, no sé, miren, hacer de música con sonidos. Esta es otra de TED. Thank you. Finding inspiration is not the hardest part of composing music. Musical ideas are all around us, but sifting through them to find something that's going to be appealing not only to yourself, but also to other people is the real challenge. Hi, my name is Jackson Jin. I'm a composer and electronic music producer. And what if I could show you what makes popular music popular? So here's the end result of a well-known piece, Pachelbel's Canon in D. Now, even if you don't know the title of this song, this chord progression is used throughout contemporary music and is heard in weddings, graduations, and throughout our culture. But how exactly did Pachelbel know this would be so appealing? Well, he had commissions, audiences, and audiences that gave him applause,
as sources of affirmation. But he would also stress the importance of classical music theory, which states that very certain harmonies, chords, don't even use. Adelante un What if you were poquito. born Estas like this, over and over for an hour? Estas How many charlas of you son would muy consider this interesantes, se music? las aconsejo. Or better yet, Aquí how many tienen of la you would página just de go ahead TED, and les kick me voy a off that? mandar el link, que Pro- tiene unas probably the charlas muy island. bonitas. But we find more sticks, and then now we can change a variable to add more interest. So now what I'm going to do, now what you have is the stable rhythm of the coconut. Bueno, miren, esto es TED y tiene charlas de todo, bastante interesantes. Lista de reproducción y ahí encuentran, miren, un montón de cosas, se las aconsejo. Voy a mandarles el link. Listo, entonces volvamos a nuestro documento. Ok. Entonces, volvemos a nuestra... Todo eso es el resultado, eso que acabamos de ver es consecuencia, por decirlo así, positivo, de la evolución del arte en cuanto al mundo de la electrónica y las nuevas tecnologías, que la base de eso es todo lo que estamos viendo en este documento. Bueno, entonces tenemos Life Sharing 2000-2003. Tenemos la ORG, un código binario, que se ve ahí 01001011010101.org. Cualquier cosa en la computadora que los artistas de los artistas estaba disponible para buscar, leer y copiar libremente, incluido el sistema mismo, desde que usan solo un software libre. Un software libre, ¿cuál sería? Por ejemplo, Linux nos permite abrir todo lo que queramos en manera sharing, o sea, es un software libre, no se tiene que pagar como Windows o como por ejemplo Mac. Los Mac son los sistemas operativos y computadores más blindados en ese sentido. El computador viene con su sistema operativo y el computador está hecho en base al sistema operativo. Entonces son poco sharing, poco de compartir, ¿cierto? Esta iniciativa del 2000 al 2003 pues es life sharing. Todo lo que los artistas tuvieran dentro de su computador se podía compartir. Todos estos son proyectos muy interesantes. Free Radio Linux 2002-2004 es una estación de radio online y en el aire el sonido transmitido consiste en una lectura computarizada y distribución del código usado para crear el sistema operativo Linux. Esto es loquísimo, requete loquísimo. Miren, aquí está la página. Ok. Y se puede acceder a todos estos sitios. Bastante interesante. Los primeros artistas de los nuevos medios fueron criticados por su falta de conocimiento de la historia del arte, pero muchos reflejan conscientemente la historia del arte con su obra al reinterpretar y actualizar proyectos de los años 60 y 70. Tenemos Date Paintings on Kawara de 1970. Miren, una reinterpretación bastante interesante. Gracias a Internet se crea Amazon.com, librería por catálogo. Blogs compiten con las principales agencias de noticias como fuente de información y opinión. Crean multinacionales ficticias. Aquí tenemos mccopyspace.com project de Arnold Airworld, 1999, Jennifer and Kevin McCoy. Bastante interesante. Los artistas son considerados hackers. El hacker es alguien que vive y respira informática, que lo sabe todo sobre ordenadores, que consigue que su ordenador haga todo lo que él quiere. ¿Cómo así a través del Linux no se puede tener cracks? ¿O sí? No entiendo. Plantéame mejor la pregunta porque no la entiendo, Jaisuli.
Ah, no. O sea, sobre Linux no, pero por ejemplo si hay un sistema que se llama Wine, ¿cierto? Que es como lo siguen desarrollando. eh, y el Wine, por ejemplo, es como para lograr girar librerías de Windows dentro de Linux. Por ejemplo, vamos a ver Wine Project Linux. Miren, acá está el Wine Projects, correr aplicaciones de Windows sobre Linux. Este es el Wine 5.0 y en desarrollo el 5.9. Aquí está la wiki. Y Yo no pues estoy con... viendo nada, pero Ay, no están viendo nada, esperen que comparto la página. Voy a presentar toda la pantalla. Listo. Esta es la página de Wine. Ok. Con esta página, pues con este programita se puede permite correr software de Windows en otros sistemas operativos. Mm, pero pues hay que tener un poquito de conocimientos de informática, bueno, y todavía está un poco en desarrollo, entonces puede ser un poco inestable. O sea, se puede cerrar el programa, está expuesto a una serie de cosas. Entonces, eh, es factible usarlo en algunas cosas, pero no en todas, todavía sigue en desarrollo. Pero seguramente en un futuro sí se pueda usar muy bien para trabajar muchas cosas de Windows, muchos programas en Linux. Bueno, entonces el hacker es alguien que vive y respira informática, eh, que lo sabe todo sobre ordenadores, que consigue que su ordenador haga todo lo que él quiere, tanto o más importante es la actividad del hacker. La programación debe ser una afición, no una actividad remunerada ni lucrativa. El hacker es un esteta. Brian Harvey, experto en ciencia computacional, crean software de código abierto y permiten el acceso a la información y el código informático. CD-ROM en venta para niños y adolescentes distribuyendo el código para hackear un Game Boy. Súper interesante. Niño Audiencia 2001. Esto se hizo en colaboración con la creación de la Crucifixión y la Liga de Defensa de Carbono. Paquete este diseño, es paquete diseñado todo sobre para los adolescentes, ofrece una gran cantidad de radical información, software, instrucciones sobre cómo hackear una Game Boy. Muy interesante. Es de Child as a Audience, Cory Arcangel y Nobotic Search y Critical Arts Ensemble. Aquí tenemos la página. A ver si está abierta todavía. No. Así, miren. Genial. Nothing found. Es que estas páginas normalmente, como les digo, están están expuestas a un montón de demandas. Entonces, un proyecto eh, que propone pues hackear una consola de videojuegos como la Nintendo, pues se gana grandes demandas. Bueno, entonces vamos con la siguiente. En intervenciones se aprovecha el espacio de internet para poner en venta cosas inusuales. Nace eBay. Al tratar a su cuerpo como un objeto escultórico, este proyecto recuerda la obra de Eleanor Antin, Chris Borden y Gilbert and George y otros artistas de rendimiento que utilizan sus cuerpos como medio en su trabajo. El cuerpo de Michael Dines. Aquí tenemos otra página muy interesante. eBay, entonces Kate Obadix, Black Mess, Item, Black America.
Obadi, que juega con este proceso en la parte de descripción de la forma de eBay en la que aclara los beneficios y advertencias asociados con la posesión de la negritud. Por ejemplo, en beneficio de 7 sugiere: este grado de oscuridad puede ser utilizado para garantizar el derecho a utilizar los términos cista, broda o negro en referencia a la población negra. Entonces es bastante una crítica sobre el racismo. Internet permite crear personaje ficticio. Contradice la idea: la obra de arte es expresión auténtica de la identidad de su creador. Moshed.org, anónimo, proyecto de NetArt. Aquí tenemos este proyecto. Donde prácticamente pues se propone que una obra puede ser algo sin un autor. Bueno, uso de cámaras y robots a control remoto. Permite telepresencia y vigilancia. Permite que gente de cualquier punto del planeta cuide las flores y las plantas de un jardín mediante un brazo mecánico controlado por instrucciones online. Telegarden, Ken Goldberg. Bastante interesante. Aquí está el link para que vayan a verlo, ¿de acuerdo? Permite a los visitantes de la página web mover desde la distancia focos robotizados con los que crear patrones de luz sobre el cielo en plazas públicas. Vectorial Elevation 1999-2010 de Rafael Lozano y Hammer. Miren qué chévere. La gente podía desde internet mover estos focos y hacer una interacción. La vigilancia se considera ahora un mal necesario que protege al inocente de abusos, delitos y terrorismo. Ha dejado de ser una mera tecnología de control militar y policial para convertirse en una forma de entretenimiento. Gran Hermano. Aquí en Colombia no se ve mucho lo de Gran Hermano, ¿sí? Es que no veo casi la televisión acá en Colombia. ¿Han visto Gran Hermano? Gran Hermano prácticamente es un canal de televisión, no un canal sino un programa de televisión, una serie que se da, tiene su formato en cada país. En Europa eso ha tenido un furor, está en Estados Unidos. Aquí lo tenemos. Big Brother, y son prácticamente Big Brother es un programa de telerrealidad creado por John de Mol, emitido por primera vez en los Países Bajos en 1999 y posteriormente distribuido internacionalmente. ¿Qué es Big Brother? Programa de televisión en el que durante unos 3 meses un grupo de personas, generalmente unas 14, conviven en una casa totalmente aisladas y con cámaras vigilándolas las 24 horas del día. Ahí se presta para hacer una cantidad de tonterías y de cosas absurdas y hasta irrelevantes o obscenas. Entonces es como la casa del chisme. La gente puede estar crearon un canal de televisión y la gente está todo el santo día ahí pegados a ver qué hacen los que están encerrados en la casa. Normalmente escogen gente pues un poco irracional, ¿no? Que sea problemática, o actores y esas cosas. Entonces, bueno. Emplea una cámara de video robotizada y una página interactiva en internet para permitir al público observar la actividad en la Universidad de California y más concretamente en Sproul Plaza Berkeley, donde en los años 60 se inició el movimiento por la libertad de expresión. Este es otro tipo de obra, ¿cierto? Que se trabaja en ese sentido. Demonstrate del 2004, que Goldberg sería una especie de Big Brother, pero en manera artística. Y miren, acá está la página. Y miren. Sí, eso, algo así. Miren, acá tenemos una demo de la interfase, que esto pues ya no existe, creo.
y así era la interfaz y uno podía cambiar las cámaras e ir mirando. En esa época pues eso se consideraba arte y fue revolucionario y precursor para esos elementos. Tenemos Access 2003. Proyecta una luz sobre quienes pasan por debajo de su ojo electrónico. Emplea tecnología de reconocimiento de imágenes para identificar a personas concretas, localizarlas entre la multitud y seguir sus movimientos. Interesante esta obra Ya del los que 2000. alumbran son reales. Sí, 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 es real. Es un ojo electrónico y prácticamente localiza gente y la alumbra. Es un haz de luz fuertísimo. Hay algunos conceptos que son interesantes, ¿sí ven? Bueno, apoyo institucional en 1990 al arte. Depende del lugar. En 1990 el arte de los nuevos medios empiezan a despertar interés de museos, galerías, patronatos y demás instituciones artísticas. Tenemos el Bay Arena Media, exposición en San Francisco Museum of Modern Art de Robert Ridley como medio de apoyo institucional. En el 1993, Virtual Reality and Engineering Medium, exposición en el Guggenheim Museum John Hipólito. Se exponen obras en el circuito institucional, se adquieren obras, o sea, empiezan a hacer obras de arte y empiezan a comprarlas. Esto es súper interesante para los artistas en esa época. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Miren, Deep Contact de Lynn Hirschman. Es una instalación bastante interesante, instalación interactiva sobre seducción y la ilusión, en la que el espectador recorría una serie de fragmentos de video mediante una pantalla táctil. Entonces es una de las primeras instalaciones interactivas. Aquí tenemos la página web, ¿ven? Muy interesante, para que le den una ojeada luego. Hallucination 1988-1990, Jim Campbell mezcla imágenes en directo del público asistente con escenas grabadas de incendios. Miren esto, qué locura. Iniciativas independientes, y están quienes optan por mantenerse al margen del mundo del arte convencional. Aparecen organizaciones sin ánimo de lucro, artnetweb.com o rishon.org. Por ejemplo, aquí tenemos las dos como artistas independientes. Por ejemplo, miren, se encuentran todos los conceptos. Y esta es la otra, Rishon. Bueno, les pueden dar una ojeada luego. Aparecen festivales y simposios: Arts Electrónica Austria, Inter Society for the Electronic Arts, ICEA. Son bastante interesantes. Colección y preservación del arte de los nuevos medios. La conservación del arte de los nuevos medios es particularmente difícil. Estrategias para la conservación de obras creadas con nuevas tecnologías. Documentación, ejemplo, grabando capturas de pantalla de las páginas web. Migración, ejemplo, sustituir etiquetas HTML obsoletas por otras actuales. Emulación, ejemplo, programas que imitan el funcionamiento de maquinaria obsoleta. Recreación, reproducir una obra antigua con tecnología moderna. Esto sería unas soluciones que encontraron los restauradores del arte, porque esto, siendo arte, pues forma parte del restauro del arte. Bueno, y aquí tenemos otras sugerencias web como arteconcódigo.com o milartistas.com, bastante interesantes, los invito a que los vean. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de neoexpresionismo e hiperrealismo. Hiperrealismo, conocido también como realismo fotográfico o realismo radical. Historia: el arte pop o pop art es el precursor inmediato del hiperrealismo.
es una tendencia radical de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 60, que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía. Los artistas hiperrealistas buscan una transcripción de la realidad usando los medios técnicos y fotográficos de la manipulación de las imágenes. Consiguen con la pintura al óleo o la escultura el mismo detallismo y encuadre que ofrece la fotografía. Se trabaja a partir de la reproducción pintada de los objetos de consumo, de las imágenes publicitarias del mismo cuerpo humano. Principales exponentes: en pintura tenemos a Chuck Close y Richard Estes. En escultura tenemos a Dwayne Hanson, John de Andrea y Ron Mueck, que Ron Mueck es el más famoso por esas obras que hemos visto, como la cabeza de ese hombre gigante que está, o la del bebé. Ahorita vamos a ver esos trabajos. Pintura: Chuck Close, esto es hiperrealismo, esto es dibujado, o sea, pintado. 5 de julio de 1940 en Monroe, Washington, Estados Unidos. Artista, pintor y fotógrafo, fotorrealista. La mayor parte de sus obras sí, la mayor parte de sus obras son enormes retratos basados en fotografías para crear sus obras. Pone una malla sobre la foto y sobre el lienzo y copia celda por celda. Impresionante. Chuck Close junto a su gran autorretrato, 1968. Miren eso. Impresionante, ¿no? Mark de Chuck Close, 1978-79, acrílico sobre lienzo, 2 metros por 2 metros 74 por 2 metros 13, gigante. Frank de Chuck Close, 1969, sí. Leslie de Chuck Close, acuarela en papel montado sobre lienzo, 1971-1972. Kiki, 1993, perdón. Lucas, 1986-1987, óleo y lápiz sobre lienzo. Miren ahí el detalle, si ven, este es el detalle y esta es la obra. Roy 2, 1994, óleo sobre lienzo, es gigante también este. Barack Obama por Chuck Close, póster para la 57ª inauguración presidencial. Bill Clinton, 2006. Brad Pitt, 2009. Richard Estes, nacido el 14 de mayo de 1932. Sus cuadros consisten en retrospectivas de ciudades alejadas y en paisajes geométricos de ambientes urbanos. Una característica de su pintura es la compleja utilización de las superficies con luz refractada. Columbus Circle de 2009, óleo sobre lienzo. Esto es una pintura, ¿ven? Interesante este hiperrealismo. Autobús de Broadway en la calle Livery, 1993, un óleo sobre lienzo. Sí, por eso es hiperrealismo. Cabinas telefónicas, 1967, acrílico sobre masonite. Café Express, 1975, óleo sobre lienzo. Canadian Club Collection, colección privada. Central Savings, 1975, óleo sobre lienzo. Circus Drive-In, 1971, un óleo sobre lienzo. Clothing Store, 1976, acrylic on board. Sí, eso se encuentra hoy en día, todavía es muy actual. Drugstore, 1979, óleo sobre lienzo, Instituto de Arte de Chicago.
Fashad, 1974. Howland Hotel, del 84, también un óleo sobre lienzo. Hotel Empire, del 87. Lee, del 74. Park Road Looking. Qualicraft Shoes. Victory Theatre, 1968. Antonio López García nació el 6 de enero de 1936, considerado como el padre de la escuela hiperrealista madrileña. Los novios, 1955, óleo sobre lienzo. Gran Vía es una de las vías principales de Madrid, 1981. Madrid desde Torres Blancas, 1976, óleo sobre lienzo, sobre tabla, perdón. Madrid desde la Torre de Bomberos de Vallecas, óleo sobre tela. Sí, tienen mucho detalle. Lirios y rosa, óleo sobre tabla. Terraza de Lucio, del 62, colección privada. La mujer de Coslada, un bronce, miren qué grande, 5 metros de alto, 3 toneladas de peso. Eduardo Naranjo, pintor español, nacido en 1944. El sueño de las musas. Vanessa, 2001-2002, óleo sobre lienzo. Yo con una flor de otoño, 1999, óleo sobre lienzo. Vanessa en el mar, 2006. ¿Quién era Vanessa, profe? Me imagino que la mujer de él, porque la hacen todas las obras. Sí. Ahora vamos a escultura, que es todavía más impresionante. John de Andrea, nacido en Denver, Colorado, el 24 de noviembre de 1941, es un escultor estadounidense. John de Andrea es conocido por sus extremadamente realistas esculturas de polivinilo representando figuras humanas. Miren qué locura. ¿Cómo? ¿Qué Hola, utiliza hola. este señor? ¿Cómo? Aló, aló. Dime. ¿Cómo se llama? Yo te escuché entrecortado. Escribe. Es polivinilo. Es un vinilo silicónico que permite estas texturas. Sí, polivinilo. Para el pelo usan o material sintético o pelo de verdad, cabello de verdad. En 1925, Dwayne Hanson, 1925-1996, uno de los escultores más reconocidos de finales del siglo XX, precursor del hiperrealismo, el tema principal es la obra de Hanson en persona, por lo que
ha realizado algunas esculturas, elegía a un ciudadano medio anónimo de cualquier edad. Captura estereotipos de la sociedad americana de los años 70 o 90. Man with Camera, miren qué locura. Football Player. Queenie 2, 1988. Man on the Mover. Traveler. Young Shopper. No, la ropa sí es ropa real. Rock Singer. Seated Artist. Ron Muick, escultor hiperrealista australiano. Las esculturas de Muick reproducen fielmente los detalles del cuerpo humano, pero juega con la escala para crear imágenes que nos sacuden. Yo creo que es de los mejores Muick. Miren esta, Boy de 1999. Yo la logré ver en Londres. Bastante impresionante. Seated Woman. Sí, la habíamos visto anteriormente, de 1966. La escultura mide 1,76 metros de altura. O sea, sentada mide casi 2 metros. Entonces imagínense lo grande que es la escultura. Pregnant Woman, 1997. La escultura mide 2 metros 52 de altura. In Bed, del año 2000. Qué locura. All Woman in Bed. Big Man, esta es de las más representativas de él. Es gigante, 1,83 metros de altura sentado. Max 2 del 2001. Esta también está hecha grandísima. Esta es la segunda. La primera es gigante. Es como 5 metros de ancho por 2 o 3 de alto. Mother and Child del 2001. Sí, en la mayoría de casos es polivinilo. Dead Dad del 96. The Baby 2006. El neoexpresionismo es un movimiento pictórico surgido a finales de los años 70 y principios de los años 80 en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y Estados Unidos. El neoexpresionismo se inspira en el expresionismo alemán y sus exponentes, Emil Nolde y Max Beckmann, George Grosz, además de otros artistas con estilo altamente emotivo como James Ensor y Edvard Munch. Igualmente se nutren del arte tradicional, especialmente el germánico, Durero, Bruegel, el Bosco y Rembrandt. El neoexpresionismo destaca por obras de gran tamaño con una técnica agresiva, el dripping, pinceladas gestuales aplicadas violentamente sobre la tela. Generalmente son obras figurativas, aunque sin rechazar la abstracción, utilizan gamas cromáticas amplias, con intensos contrastes cromáticos. Es el primer movimiento de posguerra alemán que se enfrenta a su propia historia, asumiendo el vacío de la época nazi, a la cual ironizan y ridiculizan. Características: retoma a las imágenes de tipo expresionista, gusto por la fusión o combinación de elementos de tendencias anteriores, yuxtaposición de elementos figurativos y abstractos, figuración a base de formas esquemáticas de carácter emocional y expresivo, representación de objetos de modo intuitivo y sin atender a su perspectiva dentro del conjunto de la obra, ejecución de trazos amplios, preferencia por el óleo, preferencia por la pintura empastada que puede ser mezclada con otros materiales,
temática amplia con predominio de la figura humana, variedad de planteamientos expresivo, formales, abstractivo, loopers, fauista, matérico, Kiefer, primitivista, Baselitz, Signico y de Penck. Padres del neoexpresionismo alemán: George Baselitz, 1938, Ansel Kiefer, 1945, Marcus Loopers, 1941, R. Penchman. Bueno, artistas de la Getty Mallory, Rainer Fielding, Helmut Middelford, Salome, Ben Walker, artistas del Müller-Friedrich, Hans-Peter Adams, Peter Bummels del 51, Walter Dan y Gilles Georges Ducopil. Bueno, en Austria, en España, en Francia tenemos estos artistas, en Suiza, Países Bajos, tenemos aquí a George Baselitz. Miren sus trabajos. Tenemos ese neoexpresionismo. Rainer Fielding, con su escultura un poco particular. Hans-Peter Adamski. Y listo, ahí tenemos. Entonces, un poco de hiperrealismo y neoexpresionismo europeo principalmente. Bueno, ¿qué tal van, chicos? ¿Se aguantan otra horita? Uy, profe, yo no creo porque es que tenemos, pues, o sea, por mi parte tengo ya clase otra vez a las 2 y pues de acá para el almuerzo y eso y más trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos dejamos esto, tenemos, miren, videoarte, para hablar sobre el videoarte, es bastante interesante este documento. Tenemos NetArt, para hablar bastante sobre la NetArt, bastante interesante, y tenemos este que es larguito, de arquitectura contemporánea, o sea, arquitectura high-tech, es bastante interesante, entonces lo podemos dejar para el próximo martes. Ya el próximo martes sería la clase número 14 y nos quedaría para hacer reposición de una última clase, la 15. Entonces, si quieren, dejamos estas tres y algunos videos para el próximo martes. ¿Les parece? Bueno, los chicos de proyecto de grado, recuerden que ahorita a las 2 nos conectamos. Recuerden preparar bien esa justificación, los objetivos, las diapositivas bien hechecitas, ¿de acuerdo? Y ahorita antecitos de las 2 les mando el link para conectarse. Entonces, bueno, muchachos, espero les haya resultado interesante esta clasecita con esta locura de arte y nuevas tecnologías en expresionismo. Entonces nos vemos el próximo martes a las 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces que tengan una feliz tarde. Chao a todos, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.